Vamos a centrar nuestra atención en esta mañana en estos versos del 11 al 15 de Romanos capítulo 11. Hemos estado hablando sobre la soberanía de Dios en la salvación. Hemos estado mencionando que nosotros no somos quienes escogemos la salvación. Nuestra salvación es Dios quien escoge desde la eternidad. Vamos a leer el verso 11, dice así: Pregunto entonces, ¿será que los de Israel tropezaron para caer? De ninguna manera. Más bien, su transgresión redundó en la salvación de los no judíos, para que los israelitas se pongan celosos. Pues, si su transgresión ha enriquecido al mundo y su fracaso ha enriquecido a los no judíos, mucho más será lo que logre su plena restauración. Ahora les hablo a ustedes, a los que no son judíos, por cuanto yo soy el apóstol de ustedes, honro mi ministerio. Yo quisiera poner celosos a los de mi sangre y de esa manera salvar a algunos de ellos, porque si su exclusión trajo como resultado la reconciliación del mundo, ¿qué resultará de su admisión, sino vida de entre los muertos? Hasta ahí nada más, el verso 15. El tema para esta sección de estos versos es el propósito de Dios para la historia. Como mencionaba, hemos estado hablando en los mensajes anteriores, desde el capítulo 9, 10 y este capítulo 11, Pablo nos está ilustrando acerca de la soberanía de Dios en la salvación. Él es soberano, completamente soberano. Hemos mencionado una y otra vez que la salvación no depende de nosotros. No somos nosotros los hombres quien elegimos ser salvados o elegimos nuestra salvación. Fue Dios quien nos ha elegido desde la eternidad, y eso es muy importante que comprendamos. Así que, en ese sentido, el propósito de Dios para la salvación es el tema para estos versos de esta mañana. Y quisiera empezar con una breve introducción, y quizás la introducción tiene que ver con las noticias que suceden día a día. Cada día cuando nosotros vemos alguna noticia, o cuando vemos ya sea por la televisión o por los periódicos, o cuando leemos en nuestro celular las noticias, ¿qué clase de noticias están cada día? ¿Son noticias que nos animan a vivir? ¿Son noticias preciosas que nos animan cada día más? Todos sabemos que no. Creo que cada noticia que nosotros vemos son noticias deprimentes. De hecho, un autor decía, cuando miramos las noticias nos da indigestión porque son tan malas las noticias, ¿no? Casi todas las noticias son negativas. Las noticias nos muestran que el mundo realmente está fuera de control. Las noticias nos muestran cada día la maldad va en aumento y no hay forma incluso de detenerlo según los pensamientos o las estrategias humanas. La maldad sigue avanzando y cada día sigue avanzando. Pueden incluso las autoridades tener buenas intenciones para mejorar la situación, pero aún así la maldad no cesa. Cada día hay más injusticia, hay más muertes, más hambre, más dolor, más pobreza, más rumores de guerra, y la lista puede seguir mucho más. En ese contexto, la pregunta que muchos cristianos y no cristianos se hacen es: ¿qué pasará en los próximos años y con la siguiente generación? ¿Qué pasará en los próximos años? ¿Qué pasará cuando nosotros ya no estemos y si todavía Cristo no ha regresado con la siguiente generación? ¿Qué pasará? La respuesta a esta pregunta es: el mundo puede seguir empeorando. El mundo puede seguir cada vez de mal en peor. Decía en el culto en Quechua en la mañana, pueden pasar muchas cosas en el mundo. Ahora mismo, o mañana, o al mes siguiente, o al próximo año, pueden suceder muchas cosas. Pueden haber más guerras, puede haber más hambre,
pueden haber muchas cosas, pero una cosa que nosotros vamos entendiendo cuando leemos la Biblia es que si confiamos en Dios, sabemos que Dios tiene el control de la historia. Amén. Dios tiene el control de la historia. Sabemos que para los que confiamos en Dios, Dios terminará su plan conforme Él ha dispuesto desde antes de la fundación del mundo. Es su plan. Pueden haber muchas autoridades malas, pueden haber muchas cosas horribles que están sucediendo. ¿Saben una cosa? No es el plan del mundo que va a prosperar. No son los planes de las autoridades que prosperarán. No. Al final de cuentas, sabemos por la palabra que es el plan de Dios que triunfará. Y dentro de ese plan de Dios, una cosa que Pablo nos está animando a través de estos capítulos 9, 11 o 10 y 11, es que Dios ha escogido a aquellos que salvará. Dios ha escogido a su pueblo que va a salvar. Y aquellos que somos escogidos por Dios, aquellos que hemos sido elegidos por Dios desde antes de la fundación del mundo, pues estamos seguros. Y eso es lo que Pablo está enseñando aquí. Hay seguridad completa, plena, absoluta para aquellos que han creído en Cristo Jesús. Puede que el mundo pareciera que está ganando, pero al final es el plan de Dios que se impondrá y que Dios hará cumplir su plan. Por eso en los mensajes anteriores les había mencionado, les había hecho esta pregunta: ¿pueden fallar las promesas de Dios? Según todo lo que estamos estudiando, absolutamente no. Las promesas de Dios no fallarán, porque Dios no es hombre para que cambie sus planes. Él cumplirá sus promesas conforme había planeado desde la eternidad pasada. Y ese es el énfasis de estos versos que estamos estudiando. Un autor decía, los versos que hemos leído esta mañana y los demás del capítulo 11, dice, el punto relevante que Pablo está abordando en estos versos es el siguiente: debido a que el propósito de Dios para su pueblo elegido es cierto, entonces debemos comprometernos a trabajar para su gloria, llevando el evangelio a todas las personas. Pase lo que pase, venga lo que venga, debemos nosotros comprometernos de predicar el evangelio. En ese sentido, pues, rápidamente quiero pasar a los puntos que vamos a ver en estos versos del 11 al 15 que hemos leído. Hay, por lo menos aquí, 4 puntos que el apóstol Pablo está resaltando. El primer punto: el propósito de Dios es seguro, y escuchen esto, porque depende de su poder soberano para salvar a sus elegidos. Eso hemos mencionado una y otra vez. No depende de nosotros. Si dependiera de nosotros, imagínense, fracasamos completamente, ¿cierto? El propósito de Dios es seguro porque depende de su poder soberano para salvar a sus elegidos. En el verso 11, Pablo afirma esta verdad relevante. Después de exponer en los versos anteriores que Dios salvará solo a los elegidos, pregunta: ¿será que los de Israel, entre paréntesis podemos poner ahí los judíos, tropezaron para caer? Y él responde en el verso 11: de ninguna manera. Más bien su transgresión redundó en la salvación de los no judíos para que los israelitas se pongan celosos. Según este verso, Pablo creía que llegaría el tiempo cuando muchos judíos llegarían a creer en el Mesías. Y esto se confirma en el verso 12, cuando dice: pues si su transgresión, en otras palabras, de los judíos, ha enriquecido al mundo y su fracaso ha enriquecido a los no judíos, mucho más será lo que logre su plena restauración de los judíos. Esto implica que el propósito de Dios para su pueblo es seguro porque depende de su poder soberano para salvar a su pueblo que Él ha escogido.
Algunos predicadores, al leer estos versos, entienden que Dios restaurará totalmente al pueblo de Israel como entidad corporativa o como nación. Sin embargo, eso no es lo que Pablo está afirmando en estos versos. Más bien, Pablo está afirmando que llegará el tiempo cuando muchos de los judíos pertenecientes al pueblo de Israel y que están esparcidos por el mundo creerán en el Evangelio y en el Mesías. Eso es lo que Pablo está enseñando aquí. Este verso no ilustra el hecho de que la totalidad de los judíos que están esparcidos en el mundo crean, sino solamente el remanente escogido creerá realmente en el Evangelio y creerá realmente en el Mesías. Eso significa que Dios tiene un número específico de personas que ha escogido, tanto de los judíos y de los gentiles. Y todos ellos constituyen sus escogidos. Y eso es lo que Pablo está enfatizando en estos versos. Y todo esto obedece al plan soberano de Dios. Y eso implica que Dios es quien rige los destinos del mundo. Él tiene la absoluta capacidad para salvar a quien Él elija. Ese es el énfasis de aquí. Dios tiene la absoluta capacidad, el poder total para salvar a quienes Él ha escogido. Este argumento que estoy mencionando deja sin piso a aquellos que afirman que la salvación depende del libre albedrío de cada persona. Tal cosa la Biblia realmente no enseña. No enseña eso. Pues si la salvación fuera por voluntad humana, por mi decisión, por mi libre albedrío, entonces, ¿cómo podría Pablo profetizar que Dios va a salvar a la plenitud de los gentiles y a la plenitud de los judíos? Ni él sabría, ¿cierto? No, es que no depende del hombre. La salvación depende absolutamente, completamente, totalmente de la soberanía de Dios. Él es quien escoge. Y eso es lo que Pablo ha estado enfatizando a lo largo de estos capítulos. La idea es que Dios conoce a sus elegidos, esparcidos por todo el mundo. ¿Y por qué los conoce? Porque Él los ha escogido desde antes de la fundación del mundo. Y los ha escogido de manera individual. Y eso muestra la gran sabiduría de Dios. Muestra la gran sabiduría de Dios. Dios es tan inmenso, tan inmensurable, tan soberano. Un problema cuando leemos estos versos, y quizás a muchos no les agrada escuchar estas enseñanzas o estos versos, es porque en los últimos tiempos, diría casi en los últimos 100 años, las iglesias cristianas evangélicas han sido influenciadas por ciertas teorías o doctrinas que la Biblia realmente no enseña. Y mucho de esa enseñanza ha sido regada por todo el mundo, indicando de que la salvación depende del hombre. Por eso es que en muchas iglesias se les hace invitación al frente diciendo: de ti depende la salvación, de ti depende. Hoy escoge si vas al cielo o vas al infierno, como si el hombre es el gran embanderado. Porque si eso fuera así, como ya había mencionado antes, a través de muchos ejemplos, imagínense si todos nosotros decidiéramos ir al cielo por nosotros mismos o por nuestras buenas obras. Imagínense todo el alboroto que se armaría en el cielo. Porque todos tendríamos algo de qué jactarnos. Todos diríamos: oh, yo llegué por esto, yo llegué porque cantaba, yo llegué porque enseñaba, yo llegué porque era el más puntual en la iglesia. Todos tendríamos algo de qué jactarnos. Y Pablo en estos capítulos está destruyendo completamente esa absurda idea. Porque la Biblia es muy clara. ¿Y por qué quizás la gente piensa en ese sentido? Porque no conocen a Dios. Esta semana estaba escuchando algunas enseñanzas de este predicador que quizás algunos también escuchan, de Paul Washer. Y él decía que hay una crisis dentro del cristianismo en estos días. Y él decía de que esa crisis tiene que ver que no conocemos muchos al Dios que predicamos. O al Dios que adoramos. No lo conocemos. No lo conocemos a Dios por sus atributos. Por eso
Es tan relevante, hermanos, que nosotros leamos las Escrituras y conozcamos a Dios. ¿Quién es el Dios que predicamos? Solamente para recordarles, siempre voy recordándoles. La Biblia nos enseña que Dios es soberano al 100%, completamente soberano. Sus decisiones son absolutas, completamente. Él es el Dios infinito. Él es el Dios omnisciente, omnipotente. Él es el Dios eterno. Él es el Dios infinito. Él es el Dios trascendente. Él es el Dios inmarcesible. Él es el Dios que nos presenta la Biblia. No hay lugar para nuestra jactancia. No hay lugar para que nosotros digamos, yo te he escogido. No, Él es el soberano, absoluto, completo, eterno, el infinito Dios. Y eso es lo que la Biblia nos enseña. Él, siendo Dios soberano, no admite ni siquiera consejos. No admite que un grupo de serafines se reúna y le diga, esta es una sugerencia. No admite sugerencias. Él está en la cúspide de la pirámide. Hay un atributo de eso, ¿no? Que es Dios, la supremacía de Dios. Hay muchas enseñanzas muy buenas de muchos predicadores importantes, ¿no? Que enseñan acerca de los atributos de Dios. Bueno, yo hace varios años atrás enseñé acerca, por lo menos unos 25 atributos. Hay como 100 atributos de Dios. Y nos muestra la palabra quién es el Dios a quien nosotros adoramos. Y por eso el énfasis es cuando leo estos versos, digo, wow, este es el soberano que está diciendo que yo hago cumplir mi plan. Mi plan es la que se cumple, no tu plan. Puede el mundo estar peor cada día. Puede haber crisis económico, puede haber crisis político, puede haber, no sé, pueden haber guerras, puede este mundo inundarse de agua, puede haber lo que sea, pero la Biblia nos enseña que su plan se cumplirá. Amén. Su plan se cumplirá. Y eso es tremendo. Y eso es lo que está mostrando aquí, porque el punto de la pregunta es que, ¿no? ¿Será que los de Israel tropezaron para caer? ¿Será que el plan de Dios ha fracasado? ¿Por qué está pasando esto? Bueno, con nuestra mente tan chiquitita, nos imaginamos cosas, pensamos cosas, y la respuesta de Pablo es que de ninguna manera. Aún la incredulidad de los judíos en los primeros siglos y quizás después ha sido para bien, para que muchos otros conozcan el Evangelio. Él es el soberano. Él es el gran soberano, ¿no? Personas que en un momento incluso eran tan duros de corazón, después de un tiempo, están adorando a Dios. En la mañana en el culto en quechua, se me ocurrió algunos ejemplos. Y ha venido hoy día el hermano Aureliano. No está aquí el hermano Aureliano, felizmente. Porque en el culto en quechua les decía a los hermanos. Yo recuerdo una vez estábamos en el templo anterior allá. Y algunos quizás muchos conocen el templo anterior, no el que desatamos hace 2 años atrás, sino el anterior. Tenía unos eternits ahí, grandes, se llamaban canalones, ¿no? Y yo recuerdo de que una vez estábamos en una reunión, unos hermanos, y entre ellos estaba el hermano Aureliano. Bueno, él ya cristiano, ¿no? Y entonces estaba mirando el techo y decíamos, y yo le dije, no, mire, pues algo debemos hacer con este techo, porque aparte de ser calor, pues hay varios huecos. Porque el Eternit, pues, ¿no? Se hicieron varios huecos. Y no sé cómo podemos tapar esos huecos. Y yo recuerdo que Aureliano estaba ahí y dice, no, hermanos, tengo que confesarles, quizás varios de esos huecos son los huecos que yo hice, porque yo cuando no era cristiano tiraba piedra de ahí arriba, cuando hacían culto, dice. ¿No? Y entonces es increíble pensar que había una vez, él estaba tirando en su soberbia, en su incredulidad, ¿no? Estaba tirando cuando hacíamos culto, y de verdad,
Si hay un hermano antiguo de los 90, pues cuando hacíamos culto, ¡cha!, sonaban las piedras, ¿no? Tiraban las piedras y hacían hueco. Y él decía, yo tiraba las piedras para incomodarlos a los que estaban ahí en el culto. Pero después de un tiempo, mira, el que tiraba las piedras estaba adentro. ¿Recuerdan el apóstol Pablo? ¿Quién era antes de convertirse? El perseguidor de la iglesia, el enemigo de la iglesia, encarcelaba a los hermanos, pero después de un tiempo, cuando tuvo ese encuentro con Jesucristo, cambió radicalmente. Ya no era ese hombre que encarcelaba, ya no era ese hombre quizás déspota, soberbio, ya no era ese tipo que era enemigo de la iglesia, era ya un hombre dócil. Eso solamente puede hacer Dios. Amén. Y ustedes que están aquí sentados, seguramente en algún momento en el pasado eran parecidos al hermano Aureliano, eran parecidos a Pablo, o eran parecidos a cualquier persona que no cree en Dios, duros de corazón. Como decía la semana pasada, incluso podría estar sentado en esta mañana, estar escuchando esta enseñanza y decir, ¿qué cosa está hablando ese pastor? A ver, voy a detectar cuántas fallas va a tener. Podría estar acá sentado, ¿cierto? Pero podría ser que después de este culto digas, a mí no me interesa Dios, no me interesa la Biblia, no me interesa todo lo que se ha dicho. Yo me voy al mundo. Podría ser que después de 10 años estés en el ministerio de alabanza. ¿Y saben por qué? Porque Dios tiene un plan. Y Él sabe perfectamente. Hay un verso que está si no me equivoco, me viene a la mente, está en Hechos, donde Dios dice, yo sé dónde vas a nacer, cuándo vas a nacer, cuánto tiempo vas a vivir y cuándo vas a morir. Él sabe. Para nosotros alguien se muere, oh, se murió, qué tristeza, qué pena, ¿no? Como que nos agarró de sorpresa, pero a Dios, no. El Dios soberano dice, yo sé cuántos cabellos de tu cabeza esta mañana se cayeron cuando te bañaste. Bueno, si te bañaste, ¿no? Se bañaron. No hay ni siquiera un pajarito que se muera ahí en lo más profundo de la selva y que Dios no supiera. ¿Recuerdan las palabras de Jesús? Él es el soberano, Él es el Señor. Por eso su plan se cumplirá. Y eso es lo que Pablo está enfatizando en esta parte. Número 2. El propósito de Dios se centra en que Él sea glorificado a través del Evangelio. El Evangelio, escuchen esto, no se trata principalmente de nuestra felicidad, sino de la gloria de Dios. De la gloria de Dios. En otras palabras, no venimos a la iglesia para sentirnos mejor. ¿No? No, la gloria es para Dios. Amén. No es que venimos a la iglesia y que después de la enseñanza ustedes se pongan de pie y digan, oh, qué increíbles palabras del pastor. Palmas para el pastor. No. El Señor tiene que ser alabado. Él tiene que ser glorificado. Él tiene que ser exaltado. Solo Él. Solo Él. Nuestra vida depende de Él. Todos los días, minuto tras minuto, ¿no? Por eso digo que el Evangelio no se trata de nuestra felicidad, sino se trata de la gloria de Dios. Tanto el Evangelio como la gloria de Dios son inseparables porque, como afirma el pastor John Piper, Dios es más glorificado en nosotros cuando estamos más satisfechos en Él. Satisfechos de Él. Y es en ese sentido que debemos comprender Efesios 1, 3 al 6, donde Pablo afirma que la salvación es obra de Dios de principio a fin. Pablo dice, escuchen esto, escúchenlo, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en Cristo nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. En Él Dios nos escogió. ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo, para que en su presencia seamos santos e intachables.
por amor nos predestinó para que por medio de Jesucristo fuéramos adoptados como hijos suyos, según el beneplácito de su voluntad. Y esto es lo importante, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. En otras palabras, puedo resumir estos versos que Pablo está diciendo, que todo, nuestra elección, toda nuestra estadía en este mundo, todo ha sido hecho, planificado por Dios para la alabanza de su gloria. A Él sea la gloria por los siglos y de los siglos. Amén. Eso es lo que Pablo está mencionando aquí. En Efesios 1, 11 al 12, Pablo añade diciendo, en Él asimismo participamos de la herencia, pues fuimos predestinados conforme a los planes del que todo lo hace según el designio de su voluntad, a fin de que nosotros los primeros en esperar en Cristo alabemos su gloria. ¿Ves? Todo ha sido hecho por Dios para la alabanza de su gloria. Verso 14, después de afirmar que hemos sido sellados con el Espíritu Santo, que es la garantía de nuestra herencia, termina el verso 14 diciendo, y todo esto es para la alabanza de su gloria. Esto implica que nuestra salvación y todas las bendiciones que la acompañan deben resultar en la alabanza de su gloria. Él tiene que ser glorificado, no el hombre. No el hombre. Él tiene que ser glorificado. Número 3. La incredulidad y el pecado humano nunca frustrarán el propósito de Dios. Esto es tremendo. Ni siquiera la incredulidad del hombre no frustrará el propósito de Dios. Jamás. Verso 12 de Romanos 11:12 dice, pues si su transgresión, hablando de los judíos, ha enriquecido al mundo y su fracaso ha beneficiado a los no judíos, mucho más será lo que logre su plena restauración. ¿De quiénes? De los judíos. Según este verso, Pablo está enfatizando que los judíos se apartaron de la buena noticia del evangelio que solo se puede encontrar en Cristo. Sin embargo, esa buena noticia ahora está abierta para ser llevada a los gentiles. Y es interesante, ¿no? De eso Pablo escribió en Efesios 3:8 cuando dijo, yo que soy el menor de los más pequeños, soy menor que el más pequeño de todos los santos, he recibido el privilegio, dice Pablo, de anunciar entre los no judíos, el evangelio de las insondables riquezas de Cristo. Es decir, Pablo está afirmando que la incredulidad y el pecado nunca pueden frustrar el propósito soberano de Dios. En los días de Pablo, alguien podría haberse preguntado y haber dicho, yo creo que los judíos son tan incrédulos y por lo tanto, pues hasta han crucificado al mismo Mesías. Son tan incrédulos. Y Pablo dice, aún eso está en los propósitos de Dios. Dios permitió que estuvieran en un tiempo de incredulidad para que sus hermanos que estaban dispersados en el mundo sean traídos a la salvación. Eso es tremendo. Eso es tremendo. Y por eso Pablo dice aquí, yo que soy un judío, ¿cierto? Convertido a Cristo, ahora yo soy el encargado de llevar este mensaje de salvación a los que no son judíos. ¿Y de quién estaba hablando Pablo cuando decía eso? De los esparcidos, ¿no? Eso ya hemos hablado ya, ¿no es cierto? Les he hablado hasta el cansancio ya. La historia del Antiguo Testamento es muy interesante. Cuando el pueblo de Israel, que era uno, se divide en dos. Y los que fueron llevados por el imperio asirio, los israelitas, fueron esparcidos por el mundo. Y Pablo está diciendo, pues yo soy ese enviado para aquellos, para volverlos a reunir en el redil. Esto es interesante. Y sabemos nosotros que en los días de Jesús, los judíos no le pasaban ni a los samaritanos, ¿recuerdan? Y a veces hasta
hasta en broma ya mencionamos, ¿no? En la mañana les decía a los hermanos, si un samaritano, que era su medio hermano de los judíos, se sentaba en un asiento, pues ¿qué hacía el judío? ¿Se sentaba en ese asiento? No, simplemente por su odio, pues lavaba 7 días, purificaba 7 días, quizás lavaba con lejía, ¿no? Odiaban. La historia dice que cuando los judíos querían ir hacia la parte norte del país y en el medio estaban los samaritanos, ellos preferían incluso darse una vuelta inmensa para llegar hacia la parte norte que pisar el territorio de los samaritanos. Qué terrible, ¿no? Era su prójimo, eran sus medios hermanos, eran sus hermanos. Pero esa era la actitud. Y por eso cuando leímos, no tengo tiempo para leer, pero pueden leer en casa, la carta de Pablo a los Efesios, Pablo dice claramente que Dios, cuando envió a Jesucristo, una de los propósitos por qué Cristo vino a este mundo, además de justificarnos, ¿cierto? Además de eso, fue para romper la rivalidad que existía entre dos pueblos. ¿Y cuál rivalidad? ¿Cuál rivalidad? ¿Cuál era esa barrera que existía entre dos pueblos? ¿Cuál era esa barrera que los separaba ambos pueblos? ¿Cuáles eran esos dos pueblos? El sur y el norte. Esos eran. Si no leamos a Isaías, a Jeremías, a Ezequiel, esos eran. Estaban completamente separados. Y en los días de Jesús ni siquiera se hablaban. Y dice Pablo, Cristo vino para romper esa barrera de división. Eso solamente Cristo puede hacer. Solo el poder de Dios puede transformar y cambiar nuestras vidas y nuestras perspectivas. Amén. Solo el poder de Dios. Solo el poder de Dios. Cuarto, los creyentes en Cristo somos los encargados de llevar el evangelio a los escogidos de todas las naciones. Es interesante que Pablo, en los versos que estamos leyendo, enfatiza esta verdad. Pablo, después de afirmar que el propósito de Dios no puede frustrarse por la incredulidad de los judíos, se dirige ahora a los no judíos en el verso 13, es decir, a los gentiles esparcidos por el mundo, y dice: ahora les hablo a ustedes, a los que no son judíos, por cuanto yo soy el apóstol de ustedes, honro mi ministerio. Pablo era ese hombre, ese judío convertido a Cristo. Y él dice: yo he sido enviado a los gentiles. Ahora he sido enviado para predicar a mis hermanos. Y ahí hay una idea interesante. Y la idea es que así como él ha sido uno de los judíos creyentes en Cristo, pero enviado, en otras palabras, al mundo a predicar, esa misma idea es para nosotros. Si hoy tenemos nosotros el evangelio, si hemos sido convertidos a Cristo, eso no es solamente para nosotros, es para que nosotros anunciemos este evangelio a otros. Es para que nosotros podamos predicar, esparcir el evangelio. ¿Y cómo podemos hacerlo? Pues podemos hacerlo a nuestros amigos, vecinos, conocidos del barrio, quien sea, familiares, amistades. O si tenemos tiempo, podemos ir más allá y podemos predicar el evangelio. Así como Pablo, que ha sido enviado para predicar, también cada uno de nosotros somos responsables de predicar el evangelio, por lo menos a nuestra generación. ¿Me estoy explicando? ¿Recuerdan ustedes en el capítulo anterior? Pablo decía: si no hay quien predique, si no hay quien va a predicar, ¿cómo escucharán el evangelio? ¿Cómo escucharán? O quizás aquí la pregunta sería, los que estamos en esta mañana nos podríamos preguntar: si Dios ha escogido a su pueblo, a sus escogidos, ¿cómo los escogidos sabrán acerca de ese evangelio? Pues es a través de la predicación.
Los que primero hemos sido convertidos a Cristo, tenemos la misión de seguir esparciendo y predicando el Evangelio. Y eso es lo que Pablo está enfatizando en esta sección. Yo, dice Pablo, he sido enviado a aquellos que antes odiaba. Eso es increíble, ¿no? Porque él, como un judío muy fuerte, pues él no quería tener contacto con los no judíos, con los gentiles, los odiaba. Pero ahora, después de su conversión, dice, ahora yo voy a ir a ellos. Les voy a abrazarles y les voy a predicarles y les voy a decirles quién es el Salvador. Y a veces nosotros también tenemos ese mismo comportamiento que Pablo antes de su conversión, ¿no? Cuando nos convertimos a Cristo, a veces también pensamos que yo soy el único, ¿no? Como Pablo, tenemos una actitud centrada. Yo, ese hombre que está allá, no creo que es tan malo, no creo que él se arrepienta, pensamos. Pero no importa si es tan malo o tan bueno, nuestra misión es simplemente predicarle. Y no importa si se convierte en ese rato o 10 años después, nuestra misión simplemente es predicarle. Nuestra misión simplemente es hablarle de que Cristo vino a este mundo justamente para reconciliarnos con el Padre. Esa es nuestra misión. No es traerlos de las orejas, no es traerlos con un lazo. Eso es tarea de Dios. Nuestra tarea es predicarles el Evangelio. Es simplemente hablarles. Y yo sé que, y voy concluyendo, yo sé que muchos de los que estamos aquí no hemos sido fáciles cuando venimos a la iglesia, ¿cierto? No hemos sido fáciles. A algunos, cuando escuchamos el Evangelio, nos resistíamos, no queríamos, pero pasado el tiempo, Dios se ocupó de traernos. No sé si de las orejas, pero Él se ocupó, ¿no? Quizás después de los problemas, pero no sé. Pero Él nos trae de la manera como Él quiere traernos. Y como ya mencionamos antes, y Él además nos encuentra en el lugar donde estamos y nos trae. Queridos hermanos, espero de que esta enseñanza nos anime a pensar de que toda esta obra de redención es de Dios, viene de Él y es para Él. Toda la gloria sea para Él, no es de nosotros, ni para nosotros. Él sea glorificado por los siglos y de los siglos. Amén.